Pues bueno amigos, vamos a empezar a crear nuestra aplicación con React para conectarla con nuestra GraphQL API. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a clonar un repositorio que les voy a dejar en la descripción del video. Este repositorio ya tiene el framework Tailwind instalado como tal, ya está el framework Tailwind configurado a la última versión de React. Así que simplemente vamos a clonar este repositorio para no hacer el tutorial más largo teniendo que configurar Tailwind desde cero. Vamos a clonarlo, vamos a copiar la URL, vamos a venirnos al directorio donde vamos a estar trabajando. Yo en mi caso voy a abrir una Git Bash, pero ustedes pueden abrir una PowerShell o una consola de comandos, la que ustedes quieran. Y voy a clonar el repositorio. El repositorio es completamente público, así que ustedes pueden también clonarlo sin ningún problema. Y vamos a, una vez lo hayamos instalado, vamos a entrar a esa carpeta y vamos a instalar las dependencias de ese proyecto. Así que vamos a esperar, vamos a entrar aquí y esperamos a que se instale. Mientras se instala, bueno, vamos a revisar aquí la primera consulta que vamos a estar haciendo a nuestra GraphQL API. Y la primera consulta que vamos a estar haciendo es simplemente vamos a traernos todos los álbumes que están en esta query. Si venimos a la documentación, podemos ver que los álbumes van a retornar una colección de álbum del tipo de dato álbum. Así que entremos acá. El tipo de dato álbum nos devuelve o nos podemos traer el ID, el título, el usuario y una colección de fotos. Así que vamos a hacer la query. Vamos a decirle que vamos a hacer una query y la query que queremos llamar es la query de álbums. Después tenemos que, como aquí no necesitamos ningún parámetro, no es necesario abrir paréntesis, simplemente vamos a decirle que queremos traernos esta colección de álbumes, así que vamos a decirle data y después vamos a especificarle que nos queremos traer el ID y el título de cada uno de los álbumes, así que vamos a decirle ID y vamos a decirle title. Vamos a ejecutar la query. Vamos a minimizar esto y vemos que nos está trayendo pues todos los álbumes, el ID y el título, que fue lo que le especificamos en la consulta. Vamos a volver a nuestra consola, vemos que todo se ha instalado perfectamente, así que lo que voy a hacer yo es abrir en mi Visual Studio Code una ventana con este proyecto para trabajar aquí. Ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto que ustedes quieran. También voy a decirle npm start para que comience a compilar nuestro proyecto como tal. Esperamos aquí a que termine y bueno, vemos que se está arrancando el proyecto, que ya tiene, como les dije, el framework que vamos a estar usando, el framework CSS instalado, pero todavía no tiene instalado Apollo, que es el cliente que vamos a estar usando con React. Así que nos vamos a venir aquí a la documentación de Apollo y vamos a darle comenzar. Y aquí nos dice qué es lo que tenemos que instalar. Tenemos que instalar Apollo Client y tenemos que instalar también GraphQL. Así que copiamos esto, o lo podemos también darle clic aquí. Nos venimos a la consola. Bueno, tenemos que terminar esto, pegamos el comando y vamos a esperar a que termine de instalar. Mientras termine de instalar vamos a venirnos a nuestro proyecto y vamos a empezar a revisar qué es lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a venirnos en nuestra carpeta de donde está el código, la carpeta src. Vamos a abrir nuestro index.js, que es el archivo principal, y vamos a quitarle primero que todo esta parte que no la vamos a necesitar para este proyecto. Bueno, aquí necesitamos poner una coma. Muy bien. Y vamos a ver si ya se instaló nuestro Apollo. Una vez instalado, vamos a volver a ejecutar el comando npm start para que vuelva a compilar todo nuestro proyecto. Ahora sí, vamos a configurar como tal Apollo. Como ya les dije, el framework CSS está configurado, no tenemos que hacer absolutamente nada en esa parte. Y para configurar Apollo es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un cliente. Así que vamos a crear nuestro cliente. Vamos a decirle new Apollo
Client, vamos a usar este. Yo tengo un plugin para que me importe automáticamente las librerías. Esta es cuando yo leí Apollo Client, me importó automáticamente Apollo Client desde este paquete. Y Apollo Client tenemos que pasarle un objeto. Este objeto requiere dos parámetros. El primero va a ser la URL de nuestro endpoint GraphQL. Nuestro endpoint, por supuesto, en GraphQL solamente existe un endpoint y el endpoint es este de aquí, así que lo vamos a copiar. Nos venimos otra vez a nuestra configuración, lo pegamos. Ahora tenemos que configurar también el caché. Este caché prácticamente lo que hace es que cuando queremos hacer la misma consulta, él revisa si existe un caché local. Si ya existe el caché local, en vez de ir a la API y traerse esos datos de nuevo, los va a traer desde el caché. Así que nos vamos a ahorrar una petición a nuestra GraphQL API. Vamos a usar un caché que es un caché que se guarda en memoria local. O sea que lo va a guardar en la memoria local de ese cliente como tal, no en el servidor, sino como tal en el cliente que está ejecutando esta aplicación de React. Muy bien, vamos a guardar este objeto client y vamos ahora sí a crear una etiqueta aquí que se va a llamar Apollo Provider. Así que vamos a decirle Apollo Provider. Vamos a abrir, vamos a cerrar y vamos a poner toda nuestra aplicación dentro de este Apollo Provider. Y aquí tenemos que especificarle, por supuesto, el cliente con la configuración que ya hemos hecho previamente. Así que simplemente le pasamos el cliente, guardamos y vamos a venirnos a nuestra consola para ver si no tenemos ningún error. Y vemos que no tenemos nada. Así que Apollo ya está configurado. Así de sencillo es la configuración de Apollo. Bueno, ahora que ya tenemos Apollo configurado, vamos a venirnos aquí donde están los componentes. Aquí hay un componente que realmente no lo vamos a usar, así que lo podemos borrar o lo podemos simplemente renombrar y le vamos a poner albums. Vamos a renombrarlo aquí también. Muy bien. Para este tutorial vamos a estar usando React Hooks, entonces nos vamos a venir a la documentación de nuestro Apollo y vamos a decirle que vamos a estar usando React Hooks. Aquí en la API de React vamos a seleccionar Hooks. Si ustedes están usando algo como Next.js, tendrían que usar Server-Side Rendering. Aquí también lo pueden encontrar en la documentación, pero en este caso nosotros vamos a usar React Hooks. Así que React Hooks simplemente nos dice que tenemos que utilizar el Apollo Provider que viene desde el cliente. Bueno, esto ya lo hicimos realmente, que es la parte de crear nuestro cliente y ponérsela a la aplicación como tal. Ya teniendo esto, lo que nos está diciendo es que tenemos que crear la consulta que queremos enviarle a GraphQL. Así que volvemos acá y vamos a crear otro directorio en nuestra carpeta principal de SRC, la cual vamos a llamar, podemos llamarla GraphQL. Y en esta carpeta GraphQL es donde vamos a poner prácticamente todas nuestras consultas a la API GraphQL que nosotros tengamos configurada. Así que vamos a crear un archivo, la vamos a llamar album.js y vamos a escribir nuestra primera consulta. La primera consulta prácticamente es la consulta que ya escribimos anteriormente, que es la que tenemos aquí, con la que nos estamos trayendo todos los álbumes, el ID y el título. Así que volvemos a nuestro editor de texto. Vamos a importar GQL y lo vamos a importar desde Apollo Client. Muy bien. Una vez tengamos esto, vamos a exportar simplemente nuestra primera consulta. Esta consulta la vamos a llamar get albums y vamos a usar, por supuesto, GQL, que nos va a servir para simplemente poder escribir esta consulta con este tipo de formato y que no nos vaya a generar un error. Vamos a guardar y aquí realmente no tenemos que cambiarle nada a la consulta, ya que no estamos enviando ningún parámetro, la podemos dejar así.
Cuando veamos una consulta más avanzada, que es la que le vamos a pasar un parámetro, también cuando veamos la mutation, pues sí va a ser un poco más complejo, un poquito más distinto a lo que estamos viendo aquí. Muy bien, ya teniendo esta consulta, ahora sí nos podemos venir otra vez al componente de los álbumes y lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a crear como tal una query. Para esto tenemos que usar un hook especial de la librería que acabamos de instalar. Así que vamos a decirle const, vamos a pasar un objeto, de momento no le vamos a pasar aquí nada. Simplemente vamos a usar un hook que se llama useQuery. Y a este hook tenemos que pasarle la consulta que nosotros, por supuesto, queremos hacer. La consulta ya la acabamos de crear, se llama getAlbums, así que se la pasamos aquí. Vemos que se me importó automáticamente getAlbums, la que acaba de crear. Y también se me importó automáticamente useQuery desde el paquete Apollo Client. Muy bien. ¿Qué podemos pasarle acá? Bueno, aquí podemos pasarle bastantes cosas. Podemos pasarle, bueno, la más importante, por supuesto, es data, que es la que nos devuelve los datos que vienen desde la API de GraphQL. Loading simplemente nos sirve para saber cuándo se está enviando la petición y puede ser para que ustedes creen, por ejemplo, como un loader para que avisarle al usuario que se están trayendo datos desde el servidor. Como ya les dije, data es donde se guarda como tal los datos que llegan desde la GraphQL API. También tenemos, por ejemplo, algo como cold, que esta nos sirve para cuando se llamó cuando se llamó esta query como tal. Nos puede servir para algo importante. También una de las más importantes es refetch. Esta es cuando hacemos cambios en la GraphQL API y queremos volvernos a traer los datos. Start polling es otra de las más importantes, ya que con esta le podemos especificar un tiempo determinado en cuanto queremos volver a la GraphQL API y traernos datos. Por ejemplo, le podemos decir que haga un polling cada un minuto. Entonces, cada minuto lo que va a hacer es que va a ir a la GraphQL API y va a traer los datos. Pero esto va dependiendo pues de lo que ustedes necesiten en sus proyectos. En este momento solamente necesitamos saber cuándo está trayéndose los datos y cuando ella carga los datos, cuando ya se los trajo y los guarda en esta variable que se llama data. Muy bien. Ya teniendo esta parte, ahora lo que quiero hacer es simplemente, como estamos usando algo importante que quiero decirles es que estamos usando este hook que se llama useQuery. Ahorita vamos a usar otro que se llama useQueryLazy. Este useQuery lo que hace es apenas se carga el componente va a llamar a la GraphQL API. El otro que vamos a ver es que useQueryLazy nosotros lo podemos tener más control sobre ese, ya que lo podríamos controlar con un botón. Cuando le demos clic al botón queremos que vaya y se traiga los datos de la API, pero este se va a llamar apenas se monte el componente en nuestra aplicación React. Muy bien, ya con esto ahora lo que quiero hacer es revisar que realmente se trajo los datos. Vamos a quitar esto de acá. También un cambio importante aquí es que como le cambiamos el nombre al componente, tenemos que venirnos a app.js y ahora se llama albums. Así que lo vamos a cambiar acá, lo vamos a cambiar aquí también y lo cambiamos acá. Muy bien. Volvemos a albums. Podemos cerrar esto de momento para que no nos estorbe. También podemos cerrar esto. Muy bien, y aquí lo que quiero hacer es simplemente quiero preguntarle si se está trayendo los datos en ese momento del servidor. Entonces quiero mostrarle como algo para mostrar al usuario que estamos cargando los datos desde la GraphQL API. Entonces podríamos decirle, de hecho podríamos borrar todo esto y vamos a decirle que nos retorne. Entonces voy a crear aquí React fragment para no tener que crear un div adicional. Esto lo que hace es que podemos poner varios subcomponentes acá sin necesidad de estar creando divs y más elementos HTML. Y vamos a decirle que si está cargando, si se está trayendo los datos desde la API, entonces vamos a mostrar un párrafo. Vamos a mostrar un párrafo que va a decir simplemente
por ejemplo, cargando. Me está tomando el pelo este teclado. Bueno, vamos a decirle cargando. Y en caso de que ya se haya cargado, quiere decir que esta variable loading va a estar falsa. Entonces también lo que quiere decir es que la variable data ya existe. Lo que podríamos hacer de momento es poner también un párrafo con que diga datos, lo que quiere decir que ya tenemos los datos como tal en esta variable data y ahorita los vamos a renderizar en la pantalla. Pero de momento solamente quiero ver que esto esté funcionando, así que vamos a venirnos aquí donde tenemos nuestra aplicación. Por supuesto aparece datos porque ya se los trajo, pero quiero mostrarle a ustedes cómo funciona esto. Vamos a recargar. Dice cargando datos. Fue demasiado rápido. Realmente casi que ni lo alcanzamos a ver. Pero aquí tenemos todos los datos que se están trayendo desde la GraphQL API. Muy bien, entonces ya sabemos que ya están los datos como tal en nuestro componente para ser usados. Entonces, para utilizarlos, podríamos crear una función que renderice los datos que nos trajimos desde la GraphQL API. Así que voy a crear una función que se va a llamar render albums, por ejemplo. Esta función no va a recibir ningún parámetro y vamos a iterar por cada uno de los álbumes que están guardados aquí en data y vamos a retornar un componente que vamos a crear en un momento que se va a llamar álbum para mostrarles cómo nos está devolviendo estos datos la GraphQL API. Tenemos un primer nivel que se llama data, después tenemos otro segundo nivel que se llama álbumes o álbums y después tenemos un tercer nivel que se llama data y ahí sí tenemos acceso al arreglo de todos esos objetos de los álbumes. Entonces para tener esto muy bien en cuenta a la hora de recorrer lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a retornar y vamos a decirle data.albums, ya como acabamos de ver, .data y vamos a iterar, vamos a hacerlo con la función map para devolver un nuevo objeto. No necesitamos aquí los paréntesis. Vamos a decirle que cada uno de esos elementos que vamos a iterar lo vamos a llamar álbum. Abrimos una función flecha y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a retornar un componente que no hemos creado, pero que lo vamos a crear en un momento, que se va a llamar álbum. De hecho, creémoslo de una vez. Vamos a crear un nuevo componente. Vamos a llamarlo album.js. Voy a crear un componente no funcional. Simplemente yo tengo un plugin que digo RFC, que es un componente funcional, perdón. También podría crear una clase con RCC y me va a crear una clase, pero quiero crear una función, un componente con una función para crear un hook aquí. Por eso lo hago con RFC. Muy bien. Ya teniendo esto, voy a guardar. Aquí simplemente voy a escribir álbum de momento. Voy a guardar. Esto lo tenemos que importar, así que vamos a decirle import álbum from. Y vamos a... Si estamos en el mismo directorio, entonces simplemente vamos a decirle álbum porque no hay necesidad de bajar ningún nivel. Muy bien. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es retornar, vamos a iterar con la función map cada uno de estos álbumes y vamos a retornar un nuevo objeto que va a ser el componente del álbum. Si nos venimos acá, pues de momento no estamos, por supuesto. En vez de tener esta P, ese párrafo vamos a poner como tal una lista. Vamos a poner una lista. Y en esa lista lo que vamos a hacer es que vamos a poner como tal lo que nos devuelve esta función render albums. Así que vamos a decirle render albums. De hecho voy a copiarla y voy a pegarla. Pero que no se me olvide que esto tiene que ir dentro de corchetes, ya que es React. Muy bien. Y ahora sí estamos llamando la función render albums. Volvemos acá. Dice cargando. Y ahora sí nos aparecen pues todos los álbumes. Obviamente no está apareciendo la información de la API porque no la estamos renderizando como tal.
Lo que vamos a hacer entonces es vamos a pasarle, primero que todo, una key a cada uno de los elementos. Y en la key le podemos poner el álbum.id. Después le vamos a pasar un título, que es el álbum.title. Vamos a... ¿Qué más le podemos pasar? Vamos a pasarle también el ID, que puede ser útil más adelante. Así que vamos a decirle álbum.id. Muy bien. Vamos a venirnos al componente del álbum. Y aquí en el componente del álbum vamos a renderizar como tal, como queremos que aparezca nuestro álbum. Nuestro álbum, cada uno de los álbumes va a ser, por supuesto, un ítem de la lista. Y aquí vamos a aceptar como tal lo que viene desde las propiedades. De las propiedades le mandamos el título y le mandamos el álbum ID. Así que vamos a recibirlo acá. Y aquí vamos a poner el título como tal de ese álbum. Muy bien, vamos a guardar. Nos venimos otra vez aquí al navegador y ahora sí vemos que tenemos cada uno de los álbumes renderizados como una lista. Muy bien. Vemos que aquí ya el framework CSS también está aplicando algunos de los estilos que tiene el framework por defecto. Vamos a pasarle a este componente álbum vamos a pasarle una sola clase. Y es para que ahorita lo que vamos a hacer a continuación, vamos a pasarle la clase CursorPointer, ya que queremos que cuando el usuario le dé clic a uno de los elementos de la lista, nos cargue aquí al lado los detalles de ese álbum como tal. Muy bien. Vamos a darle un poco de estilos a cada uno de los, a la lista como tal. Entonces vamos a venirnos aquí a la lista. Y vamos a darle estilos utilizando, por supuesto, nuestro framework. Pero como ya les dije, vamos a tener dos columnas. Una, la que va a estar con toda la lista renderizada. Y otro, donde vamos a tener los detalles para cada uno de los ítems de la lista. Así que vamos a crear una columna. Así que aquí vamos a crear un div. Y dentro de ese div vamos a crear dos divs. Y en el primer div vamos a poner la lista. En el segundo vamos a poner detalles, porque ahí es donde van a estar los detalles. Y ahora sí vamos a ponerle algunas clases a esto. La primera clase que vamos a ponerle es la de que quiero que aparezca los detalles y la lista al lado, así que vamos a utilizar para eso flexbox, así que vamos a decirle que lo display flex. También vamos a decirle que cada una de estas columnas tenga la misma cantidad de grillas. En este caso vamos a usar una clase que es width 6 dividido en 12. Esto lo que hace es decirle que va a tomar 6 grillas de 12 grillas disponibles. Muy bien, y lo hacemos lo mismo para la de los detalles. Si guardamos y vemos, ya tenemos que está la lista y va a estar aquí la parte de los detalles. Vamos a darle también como un color a la lista, a los elementos, así que aquí voy a ponerle un class name. A la lista le voy a poner, por ejemplo, un test blue, y aquí tenemos todas las variaciones del color azul. Voy a ponerle, por ejemplo, un 500, que no es tan oscuro. Guardamos y vemos que ya aparece todo aquí, los elementos de la lista en azul. También quiero ponerle como un encabezado al principio, pero eso lo podemos hacer en app.js aquí. Así que vamos en este div, vamos a crear un h2. Vamos a crear un h2 y debajo sí ponemos, por ejemplo, la lista. Voy a crear aquí también un contenedor. Y voy a poner aquí la clase container de nuestro framework. Y voy a centrar el contenedor usando el margen a los lados automático. Aquí voy a poner simplemente albums. Muy bien, vamos a guardar. A este h2 le vamos a dar algunas clases. Vamos a darle, por ejemplo, la clase de text
para que sea un poquito más grande de lo normal, vamos a darle XL. Aquí 2XL sería más grande, 3XL sería mucho más grande, así sucesivamente con este framework. Vamos a darle también un color como azul, así que vamos a decirle text blue. Y un poquito más oscuro, vamos a darle por ejemplo el 800. Vamos a hacer que la fuente sea bold. Y vamos a guardar para ver cómo se ve esto. Volvemos. Aquí tenemos, vamos a darle un poquito de al contenedor como de margin top o padding top para que no quede como tan pegado en la parte de arriba, así que vamos a decirle padding en la parte de arriba y vamos a decirle, no sé, vamos a decirle unos 6, creo que sería más que suficiente. También vamos a ponerle un poquito de al H2 de padding button para que me lo separe con la lista de unos 4. Estas medidas son en rems, ya que este framework funciona en rems. Muy bien, y vemos que ya se ve mucho mejor esto. Ya teniendo esto, ahora lo que quiero hacer es que cuando le dé clic a uno de los elementos de esta lista, me cargue los detalles de ese álbum como tal. Así que vamos a venirnos a los componentes, vamos a crear un nuevo componente, el cual lo vamos a llamar detalles.js. Vamos a crear un componente funcional y vamos a dejarlo así un momento. Simplemente vamos a escribir aquí detalles. Muy bien. Nos venimos, vamos a cerrar esta app.js ya que no la necesitamos más. Vamos a venirnos aquí a albums y aquí en vez de detalles vamos a renderizar este componente que se llama detalles. Bueno, estábamos haciéndolo todo en inglés, así que sigamos haciéndolo en inglés para que no queden como inconsistencias. Pongamos details y aquí también cambiamos el nombre. Muy bien, guardamos. Y aquí ponemos details. Cerramos, vemos que el componente se importó con el otro nombre que teníamos. Simplemente es reemplazarlo. Guardamos. Y vamos a ver que no tengamos ningún error. Y vemos que ya está el componente cargado, ya que le pusimos también detalles como tal. Muy bien. Ya sabemos que esto está funcionando. Ahora lo que queremos es que cuando hagamos clic en uno de estos componentes del álbum, nos traiga en una consulta nueva los detalles, como por ejemplo las fotos de ese álbum. Para hacer eso, por supuesto que la consulta va a ser distinta. Vamos a revisar cómo la podemos hacer. Vamos a venirnos a la documentación y aquí tenemos una consulta para traernos solamente un álbum. Esta consulta requiere que le pasemos el ID del álbum y nos podemos traer también estos 4 campos de acá. Entonces vamos a hacerlo, vamos a borrar esto. Vamos a decir que vamos a utilizar la consulta álbum. Vamos a pasarle el ID como parámetro. Me voy a traer el primer registro y voy a decirle que quiero traerme, por ejemplo, el ID, el título y, por ejemplo, las fotos. Bueno, las fotos va a ser un poco distinto porque la foto nos está diciendo que nos trae una colección de Photos Page. Así que vamos a venirnos acá a ver qué es eso. Photos Page nos devuelve una colección de datos de tipo foto. Y en tipo foto sí podemos traernos como tal la URL o el thumbnail, que es un poquito más pequeño. Así que vamos a decirle fotos. Vamos a decirle que de fotos nos queremos traer los datos y de los datos nos queremos traer la URL de ese álbum. Vamos a cerrar aquí la documentación, vamos a ejecutar la consulta y vemos que nos trae el álbum con el ID 1, el título y la colección de todas esas fotos de ese álbum. Así que vamos a copiar esta consulta y nos vamos a venir acá. Vamos a irnos a donde estamos creando las consultas en nuestra aplicación React y vamos a crear una nueva consulta, la cual la vamos a llamar get album. Ustedes la pueden llamar como ustedes quieran, esto no tiene nada que ver. De hecho, vamos a copiar esto para no volver a copiar todo eso de nuevo. Y venimos a donde teníamos esta consulta, vamos a copiarla, nos venimos acá y la vamos a pegar. Bueno, creo que lo hice incorrectamente, así que vengo, copio y pego la consulta. Muy bien. Aquí tenemos que cambiar algunas cosas porque queremos que
esto sea dinámico, ¿no? Que esto que le pasamos aquí por el parámetro sea dinámico completamente. Así que tenemos que pasarle a la query como tal los parámetros que queremos enviarle. En este caso, queremos enviarle un ID y tenemos que pasarle el tipo de dato. El tipo de dato lo podemos encontrar, por supuesto, en la documentación. Veamos que el tipo de dato del ID es de tipo ID. Así que vamos a decirle ID y es obligatorio. Muy bien. Después tenemos que pasarle este ID que le estábamos pasando acá, se lo pasamos como tal a la consulta que estamos ejecutando y eso es todo lo que tenemos que hacer. Si necesitáramos pasar más parámetros, se los pasaríamos aquí con coma, etcétera, etcétera. Y aquí haríamos exactamente lo mismo. Eso para que lo tengan muy bien en cuenta. Bueno, siguiendo con esto, vamos ahora sí a cuando le demos clic a uno de los álbumes de estos de acá, de este componente, vamos a cargar los detalles de de cualquiera de los álbumes que le demos clic. Entonces, ya teniendo esta consulta, ahora sí nos vamos a venir a album.js y vamos a ponerle que cuando hagamos clic en cualquiera de estos elementos, lo que vamos a hacer es que vamos a traernos los detalles de ese álbum en el cual le dimos clic. Entonces, para esto, como ya les decía, si usamos el mismo hook que es useQuery, no nos va a poder funcionar, ya que esto se llama automáticamente cuando se carga el componente. Pero si usamos useLazyQuery, nosotros podemos tener control total de cuándo llamar esta función para que traiga los datos de la GraphQL API. Así que simplemente vamos a decirle en una constante, por ejemplo, que queremos llamar la función getAlbum cuando vamos a usar el useLazyQuery cuando le demos clic a este elemento LI, vamos a llamar la función getAlbum y eso lo vamos a hacer ahorita. Acuérdense que aquí tenemos que pasar como tal la query que queremos, así como lo hicimos cuando usamos el hook useQuery. Y la consulta que queremos usar se llama getAlbum. Esta de acá. Muy bien. Y como segundo parámetro tenemos que pasarle información adicional. En esta información adicional es importante ya que nosotros, si nos venimos acá, vemos que le estamos enviando un parámetro a esta consulta. Y en esta información adicional se lo podemos pasar en una propiedad que se llama variables. Y en esa propiedad que se llama variables le vamos a especificar que le queremos enviar el ID a la consulta. Y el ID, ¿cuál es el ID? Este álbum ID que estamos recibiendo en el componente. Muy bien. Aquí tenemos varios callbacks que podríamos utilizar. Uno de los más importantes es onCompleted y este callback simplemente cuando se completa como tal, cuando va a la GraphQL API y se trae los datos, este onCompleted nos va a retornar los datos en ese callback. También tenemos, muestre que otro puede ser importante, onError también es importante para saber cuando ocurrió algún error cuando nos queríamos traer los datos. Así que vamos a usar este onCompleted y vamos a decirle que vamos a recibir como tal un álbum. Y vamos a hacer un console log de ese álbum que estamos trayéndonos desde nuestra GraphQL API. Como ya les dije, queremos llamar esta función cuando le demos clic a nuestro elemento LI y esta función lo que hace es que va obviamente a decirle a Apollo, quiero que haga una consulta a esta query usando este parámetro, y cuando se complete como tal la consulta, vamos a retornar o vamos a tener como tal el álbum disponible para poder hacer lo que nosotros queramos. Así que aquí en onClick vamos a pasarle esa función, vamos a usar una función flecha y vamos a decirle getAlbum, que es la función que por supuesto tenemos aquí para poder llamar esta query. Vamos a guardar. Muy bien. Y ahora pues vamos a probar si esto está funcionando. Nos venimos acá.
vamos a tener esta consola abierta y vamos a darle clic, por ejemplo, en esta de acá. Cuando damos clic, vemos que se envió esta era la 5, la ID número 5. Le dimos clic en esa, por supuesto, y nos está trayendo la colección de todas las fotos de ese álbum. Si damos clic, vamos a borrar la consola. Si damos clic en la primera, vemos que se envía con el ID 1 y también nos está devolviendo la colección de esas fotos. Ahora sí podemos cargar los detalles. Bueno, aquí pues va a haber algo que tenemos que hacer, ya que pues el componente de detalles se encuentra en esta parte, pero los datos los recibimos es en el componente del álbum. El álbum es un componente hijo de álbumes. Entonces lo que tenemos que hacer es mandarle desde este componente hijo los datos a nuestro componente padre para que se los pueda pasar a los detalles. Para hacer eso, lo que podríamos hacer es con un callback podríamos pasárselo, así que vamos a hacerlo con un callback. Vamos a decirle que cuando se haga clic en este componente, vamos a llamar un callback. Esto ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Esto ustedes lo llaman como ustedes quieran. Simplemente lo llamo así para saber que este es el callback del clic que hacemos como tal en este componente. Y aquí cuando se haga clic en ese componente, el callback lo que va a hacer es ejecutar una función que voy a llamarla handle callback, la cual vamos a crear aquí arriba. Y handle callback va a recibir como tal el álbum que le vamos a enviar desde el hijo. Así que vamos a hacer un console.log y vamos a decirle padre y vamos a decirle álbum para saber que estamos recibiendo aquí en el padre ese álbum. Ahora tenemos que, por supuesto, utilizar este click callback, esta propiedad. Así que se la pasamos, si venimos acá a álbum, se la pasamos. Y cuando se complete esto, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a click callback y le pasamos el álbum, ya que este va a recibirlo aquí en esta función. Muy bien, así de sencillo, pues, le estamos enviando los datos a nuestro padre como tal, a nuestro componente padre. Vamos a guardar y vamos a ver si funciona. Voy a darle clic a este, por ejemplo, y dice padre y me imprime como tal el objeto del álbum con, por supuesto, lo que nos estamos trayendo desde la API, lo que quiere decir que ya está listo para ser usado en nuestro albums.js. Lo que voy a hacer es que voy a guardar este álbum en mi estado, en el estado de mi componente álbum. Así que voy a crear un hook, el cual va a retornar el álbum details y también lo va a setear o va a establecer. Así que vamos a crear un setter para ese álbum details. Acuérdense que estamos usando hooks y aquí simplemente le digo use state y voy a inicializar como tal ese objeto de estado álbum details como nulo por defecto. Tenemos que importar useState y esto lo importamos desde la libre, desde el framework de React como tal. Vamos a guardar y aquí, en vez de hacer un console.log, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo nos retornan estos datos. Vamos a darle clic a este, por ejemplo, y vemos que tenemos directamente el objeto. Si nosotros imprimimos, por ejemplo, el álbum.id, no tendríamos que, como tal, sí, se imprime directamente. No hay necesidad de hacer nada aquí adicional. Simplemente vamos a decirle set album details y le pasamos el álbum que estamos recibiendo. Así que esto ya está en nuestro estado y lo podemos usar aquí. Vamos a decirle que si existe album details, entonces vamos a renderizar este componente de detalles. Si no existe, pues no lo va a renderizar. Y vamos a pasarle como tal el álbum o los detalles de ese álbum. Vamos a pasarle ese album details a el componente de los detalles. Bueno, aquí tenemos un error. Dice set album details is not a function. Vamos a ver por qué. Por supuesto, porque esto tiene que ir
en como si fuera un arreglo. Así que vamos a mirar ahora. Muy bien. Nos renderiza el componente de detalle cuando cuando se ha traído los datos desde la GraphQL API. Muy bien. Ahora nos venimos a details.js y ahora sí vamos en nuestro componente de detalles a renderizar ese álbum. Así que lo recibimos, ya que se lo estamos pasando. Si nos venimos acá, vemos que se lo estamos pasando, acuérdense, y se llama álbum la propiedad. Así que lo recibimos acá y vamos a crear, o vamos a dejar este div y vamos a ponerle un class name, no sé, vamos a ponerle un padding hacia los lados de 4. Vamos ahora sí a ponerle, por ejemplo, el título. Vamos a crear un h2 y ese h2 vamos a ponerle un class name de TestBlue, no sé, 700 o 800 puede ser, no hay problema. Vamos a decirle font bold, vamos a decirle text 2XL para que sea un poquito más grande de lo normal, y al contenido del h2 le pasamos como tal album.title. Ahora vamos a renderizar la imagen. Solamente vamos a renderizar la primera imagen, ya que esto nos devuelve como 50 imágenes. Vamos a revisar cuántas imágenes nos devuelve de cada uno de los álbumes. Sí, nos devuelve muchísimas, como 50 creo que son. Así que solamente vamos a renderizar la primera. Vamos a decirle esta propiedad no la vamos a usar, pero la ponemos ahí para que RIA no nos genere como una advertencia. Vamos a decirle album.fotos.data. Accedemos a la primera foto y acuérdense que hay una propiedad que se llama URL. Si venimos acá y comprobamos, es fotos, data, y data tiene cada uno de los objetos. Por supuesto, estamos accediendo al primero y accedemos a la URL para poderla renderizar. Muy bien, guardamos. Venimos acá, vamos a darle clic a este, por ejemplo, y se nos está cargando la foto. Vamos a darle clic a este, se nos carga la foto, vamos a darle clic a este, se nos carga la foto. Por supuesto, estas fotos son placeholders. Si nosotros venimos acá y vemos estas fotos como tal, son, por supuesto, placeholders, pero vemos que está funcionando, está yendo a la GraphQL API y borramos todo esto y se está trayendo los datos pues de el ítem de la lista al cual le demos clic. Y bueno, por último vamos a enviar una mutation a nuestra GraphQL API para que ustedes también sepan cómo enviar mutations. Así que para esto vamos a venirnos a nuestra GraphQL API y vamos a revisar en la documentación qué mutation vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta que se llama createAlbum, la cual necesita que le pasemos un tipo de dato createAlbum input. Revisemos qué es eso. createAlbum input es un tipo de dato simplemente que recibe un título y recibe el ID del usuario que creó ese álbum. Así que vamos a hacerlo. Vamos a decirle mutation. Vamos a utilizar createAlbum, la cual necesita que le pasemos como tal el input, que ya revisamos qué es. Aquí vamos a decirle en este input que no, aquí nos quedó mal. Tenemos que especificar que es un parámetro. Aquí lo que vamos a decirle es que le vamos a pasar el título, el cual va a ser, por ejemplo, hola, y vamos a pasarle el user ID, que vamos a pasarle 1. Después de que se ejecute esta función, aquí no necesitamos estos paréntesis. Después de que se ejecute, esto nos va a retornar un álbum, como podemos ver aquí, y de álbum ya sabemos que nos podemos traer estos datos, así que de ese álbum nos vamos a traer el ID, por ejemplo, y nos vamos a traer el título. Vamos a cerrar esta documentación y vamos a ejecutar. Y vemos que se creó el álbum, dice created album, ID 101, título hola. Así que aquí algo importante para que ustedes sepan es que esto nos está guardando en esta API, nos está guardando esto como tal en la base de datos. Como tal, esto pues nos está diciendo que sí, que se ejecutó la mutation y todo eso, pero como tal no se guarda porque es una
es una API libre y ellos no quieren pues que la gente les envíe mutation y se les llene la base de datos. Simplemente dicen es ID 101 y el título pues que nosotros especificamos acá. Vamos a copiar esta mutation y vamos a venirnos aquí donde tenemos todas las consultas y vamos a crear una nueva, la cual la vamos a llamar create album. Y create album, bueno, vamos a copiar esto aquí de momento. Aquí también tenemos que hacer algo especial, ya que también estamos pasando como tal parámetros. Vamos a copiar toda esta de acá, vamos a pegarla y vamos a copiar esta y a pegar esto acá. Vamos a guardar. Lo único especial que tenemos que hacer es que vamos a especificarle un nombre a la mutation, por ejemplo. A esta mutation yo la voy a llamar create album. Ustedes la pueden llamar como ustedes quieran. Esto no va a influenciar, no va a influir en absolutamente nada. Así que vamos a decirle que vamos a pasarle, por ejemplo, el título. Y el título, si venimos a la GraphQL API y venimos aquí para saber cuál es el tipo de dato, vemos que es string y vemos que es obligatorio. Así que le decimos string obligatorio y también vamos a pasarle el user ID, el cual es de tipo ID y es obligatorio también. Después vamos a llamar la mutation que se llama create album, así como lo hicimos en la prueba en nuestra GraphQL API, y aquí vamos a pasarle como tal el título. Así que quitamos esto y vamos a pasarle el título y vamos a pasarle el user ID. Lo podemos hacer así porque estamos usando una plantilla, así que no hay necesidad de hacer nada especial o nada adicional. Muy bien. Y aquí ya tenemos esta mutation lista para ser usada. Para usarla, vamos a crear un nuevo componente, el cual lo voy a llamar create album. Vamos a crearlo rápidamente. Este componente simplemente lo que va a tener es un formulario con un campo pues que va a ser el del título. Así que vamos a, en vez de retornar un div, vamos a retornar un formulario. Y ese formulario vamos a pasarle el evento onSubmit. Vamos a cerrarlo. Aquí podemos dejarlo así vacío de momento. Vamos a crear un input en ese formulario que va a ser de tipo texto. Vamos a pasarle algunas clases para que no se vea tan feo el input. Así que vamos a decirle class name y vamos a decirle que queremos un padding de, bueno, aquí es en minúscula, un padding de 2, de 2 que sería 0.5 rem arriba y abajo. Queremos pasarle también un padding hacia los lados, también puede ser de 2. Vamos a decirle que el ancho va a ser de 48. Si ponemos encima, aquí nos va a decir qué significa eso. Quiere decir un ancho de 12 rem. Muy bien. Vamos a decirle que queremos un border, perdón, en este input y vamos a decirle que va a ser de tipo, va a ser de color gris, perdón, y podemos usar esta variación del color gris que va a ser la 400 para que no sea tan oscuro y vamos a decirle border 2 para que sea un poquito más grueso. Creo que es de 2 píxeles, muy bien. Ya teniendo esto, ahora vamos a pasarle, por ejemplo, el value, que tenemos que también almacenarlo en nuestro state de este componente para que sea reactivo. Y vamos a, bueno, vamos a crear eso de una vez. Vamos a crear el estado para este componente. Así que vamos a decirle title, que es lo que vamos a almacenar. Y vamos a decirle set title. Vamos a usar este hook que es useState. Vamos a traérnoslo. Muy bien. Y vamos a inicializar este title como vacío. Muy bien. También podría ser null, pero voy a inicializarlo así. Ahora lo que voy a hacer es simplemente cuando cambie onChange este elemento, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar una función, vamos a pasarle el evento, una función flecha, y vamos a decirle setTitle, vamos a llamar esta función setTitle, y vamos a pasarle el nuevo valor que estamos escribiendo en la caja de texto, ya que está guardado
el evento target.value. Muy bien, eso es todo lo que tenemos que hacer. En el value simplemente le pasamos el title de nuestro estado para que sea reactivo esto. Muy bien, vamos a revisar qué tenemos, pero primero tenemos que poner este create album en algún lado. Vamos a ponerlo en nuestro componente principal y lo vamos a poner debajo de la lista. Aquí debajo de la lista vamos a poner nuestro, ¿cómo se llama? Create album. Muy bien, y ese se importó automáticamente. Vamos a guardar y vamos a ver si ya aparece aquí. Muy bien, ya aparece aquí con los estilos, por supuesto, que nosotros le dimos. Vamos a ponerle un poquito de margin top a ese formulario para que no quede como tan pegado a la lista. Así que vamos a ponerle aquí class name. Vamos a ponerle un margin top de, no sé, creo que unos 6 estaría bien. Ahora lo que necesitamos es un botón también, así que vamos a crear un botón. Vamos a crear un botón y a ese botón vamos a pasarle el tipo submit para que cuando le demos clic se envíe el formulario. Y vamos a pasarle algunas clases para que se vea bonito también. Vamos a decirle que el padding hacia los lados va a ser de 2, el padding de arriba a abajo va a ser 2. Vamos a hacerlo de color azul. Vamos a decirle background blue, no sé, 700 puede ser. Vamos a decirle que el color del texto va a ser blanco. Vamos a darle un margen. Sí, podemos darle un margen en el eje Y, de arriba y abajo, de 4. Muy bien. Y vamos a pasarle el texto al botón Create Album, por ejemplo, o lo que ustedes quieran poner. Y vamos a revisar que ya tenemos el botón con los estilos que le dimos. Cuando le demos clic al botón, se va a enviar este formulario. Pero lo que queremos hacer es que se envíe a nuestra mutation, por supuesto. Así que en este onSubmit lo que vamos a hacer es crear esa función que va a ser la encargada de hacer lo que nosotros queremos. Vamos a pasarle una función flecha. Vamos a hacerla de hecho aquí para no tener que crear otra función. Ustedes podrían crear una función adicional, pero voy a hacerlo aquí en línea para no crear más funciones. Vamos a llamar a la mutation, pero la mutation todavía no la hemos creado, ¿no? Entonces vamos a crear esa mutation. Vamos a decirle const y vamos a llamar una función que se va a llamar create album cuando le demos clic a este formulario. Así que vamos a decirle create album. Muy bien. Ahorita miramos a ver qué le podemos pasar aquí por los parámetros y vamos a decirle use mutation de nuestro paquete de Apollo Client, por supuesto. Use mutation requiere también varios parámetros. El primero va a ser pues a dónde queremos enviar la mutation, a qué mutation queremos llamar. En este caso queremos llamar a la que acabamos de crear, que se llama create album. Si venimos acá, vemos que aquí la tenemos, es esta mutation, y esta mutation recibe dos parámetros, el título y el user ID. El título lo vamos a agarrar desde la caja de texto, el ID simplemente vamos a enviar 1, el del usuario número 1, así que damos coma y aquí vamos a llamar el mismo método o el mismo callback que llamamos también cuando usamos useLazyQuery, que es que cuando se complete esa llamada a la GraphQL API queremos ver qué es lo que nos devuelve. Aquí vamos a recibir los datos que nos devuelve como tal una vez se llame a la GraphQL API. Vamos a hacer un console log a esos datos, vamos a decirle creado y vamos a imprimir los datos que nos está devolviendo desde la GraphQL API. Muy bien. Por supuesto, aquí tenemos que pasarle pues los parámetros, ¿no? Los parámetros que necesita esto para funcionar. Así que a este create album vamos a enviarle como tal las variables o los parámetros que son el título, que por supuesto es title, que está en nuestro estado para que no se vayan a confundir, y también le pasamos el user ID, el cual, como ya les dije, vamos a pasarle simplemente 1, y una vez que se llame esta función simplemente vamos a decirle set title a nuestro estado vacío para que se resete el valor que esté en la caja de texto.
Y prácticamente esto es todo lo que necesitamos hacer, así que probemos a ver si esto funciona. Vamos a venirnos a nuestra aplicación. Vamos a tener la consola abierta y vamos a crear un nuevo álbum con esa mutation. Así que vamos a decirle, por ejemplo, nuevo álbum. Le damos create álbum, se envía la mutation, dice creado y nos devuelve la GraphQL API. Esto de acá, si vemos a network, vemos que también podemos rectificar que nos devuelve la ID 101 y el título nuevo álbum, ya que esos son los dos datos que estamos pidiéndole a la GraphQL API cuando creamos ese álbum con esa mutation. Y vemos que, bueno, ya tenemos todo funcionando como queríamos. También cuando le demos clic, pues se nos van a cargar los detalles del elemento al cual le damos clic. Y podemos enviar también mutations, podemos enviar queries con parámetros y estamos aprendiendo cómo usar como tal Apollo Client, que es una librería muy poderosa que por supuesto tiene muchas más cosas que ustedes pueden revisar en la documentación oficial. Realmente es muy completa. También si la quieren usar para cosas de tiempo real también lo pueden hacer. Pueden revisar aquí bien la parte también del caché, que ya como les comenté, va creando un caché en la memoria del navegador y pueden como tal mirar toda esa parte, pero ya aquí les hice como un recuento de lo más básico de esta librería de Apollo con React. Aquí también pueden ver cuáles son los callbacks, cuáles son lo que ustedes pueden pasarle a estos métodos de useMutation, useLazyQuery, useQuery, todos esos hooks, perdón, que vimos aquí en este tutorial. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial que hasta aquí. El siguiente tutorial vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo, simplemente que lo vamos a estar haciendo con JavaScript puro. Para las personas interesadas en aprenderlo cómo hacer con JavaScript puro, cómo enviar queries, cómo enviar mutations a una GraphQL API con JavaScript puro, pueden revisarlo. Si no quieren revisarlo, simplemente pueden ver el código fuente que va a estar disponible desde el día de hoy en GitHub. Así que espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo en otro tutorial, en otra oportunidad. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y hasta luego y muchas gracias por ver este video.